estado atendiendo de lo que hayas ingresado. Las recomendaciones médicas que nos dijeron, todo va a ser entregado a los miembros de la comisión política en CD. Entonces, si no hay ninguna observación, tiene la palabra, coronel Almendares. Gracias, señor presidente. Bueno, que sepa el pueblo salvadoreño que, si bien es cierto, hubiéramos querido tener más tiempo para poder hacer más exhaustivo el trabajo con los 75 miembros, no fue hecho así porque sí, ¿sí? Y qué bueno que viene el diputado Bonilla, porque aquí tenemos nosotros el baremo que se elaboró para esta vez, basado en la experiencia que habíamos tenido en las anteriores, baremo en la que se evalúa la competencia profesional, formación profesional, experiencia previa, moralidad notoria, en la entrevista personal, el conocimiento del tema y el lenguaje corporal seguro y sereno. O sea, yo venía para entregarlo, pero como esto es lo que se va a entregar el día de mañana a la Comisión Política, pero quería hacer esa aclaración, que el trabajo se ha hecho responsable, y siempre lamentar que se hizo en el auditorio para que todas aquellas personas e instituciones conocedoras e interesadas en el tema nos acompañaran e hicieran, es más, la mecánica es que ellos preguntaran, nos hubieran ayudado a evaluar la calidad de personas de las que estamos eligiendo, pero lamentar que nadie, pero ni una persona se hizo presente. Entonces, si no hay ninguna observación, le pediríamos al licenciado Estrada que hay un proyecto de informe para ser leído mañana, para que lo oigamos y que lo aprobemos para ser presentado el día de mañana a la Comisión Política. Dice: subcomisión para el estudio de las candidaturas al cargo de presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República y sus respectivos suplentes. San Salvador, 20 de julio de 2020, Comisión Política presente. La subcomisión nombrada por esa Comisión Política para el estudio de las candidaturas al cargo de presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República y sus respectivos suplentes, presenta el informe de las actividades realizadas según el mandato encomendado. Esta subcomisión tiene antecedentes del acuerdo número 633 de fecha 14 de mayo del corriente año, por medio del cual el Pleno Legislativo autorizó iniciar el proceso de elección de presidente, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Los actual presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República terminan el periodo para el que fueron electos el 27 de agosto del corriente año, por lo que, tal como se mencionó en el párrafo anterior, la Asamblea Legislativa, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 98 de su reglamento interior, hizo del conocimiento público, a través de diferentes medios de comunicación escritos, el inicio del proceso de elección de funcionarios antes mencionados. Para mayor ilustración de la comisión, la disposición a que hace referencia el reglamento interior literalmente dice: los funcionarios y las funcionarias cuya elección corresponda a la Asamblea Legislativa serán elegidos previa postulación y evaluación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes correspondientes mediante los procedimientos y términos establecidos en el presente capítulo. Si la Constitución o la ley no establecen otra forma o procedimiento, la Asamblea hará del conocimiento público el inicio del proceso de elección de los funcionarios, con el propósito de recibir las propuestas de los candidatos, a las que deberá juntarse la hoja de vida de cada uno. Dichas propuestas deberán presentarse por lo menos 60 días antes de que concluya el periodo de los funcionarios en el cargo. La Asamblea Legislativa cumplió con la disposición antecitada, habiendo publicado en periódicos de circulación nacional durante las fechas miércoles 20, viernes 5 y lunes 22 de julio del corriente año, los respectivos avisos en los informes a la población en general, la apertura de la elección de presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La publicación a que hace referencia fue la siguiente: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, de conformidad a lo establecido en el artículo 98 del reglamento interior de este órgano de gobierno y en atención a que la actual presidenta y magistrados de la Corte de Cuentas de la República terminan el periodo para el que fueron electos el 27 de agosto del año 2020, hace el conocimiento público
que ha dado inicio al proceso de elección del presidente y magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas de la República. El referido artículo 98 del Reglamento Interior de este órgano de Estado, en su inciso segundo al respecto, dice: si la Constitución o la ley no establecen otra forma o procedimiento, la Asamblea hará del conocimiento público el inicio del proceso de elección de los funcionarios con el propósito de recibir las propuestas de los candidatos, a las que deberá juntarse la hoja de vida, y cada una de dichas propuestas deberán presentarse por lo menos 60 días antes de que concluya el periodo de los funcionarios en el cargo. Los interesados deberán presentar sus propuestas en la recepción del segundo nivel del edificio y comisiones en los días hábiles en horarios de las 8 a las 16 horas, siendo último día hábil para recibir el día 26 de junio del corriente año, reiterándoles que en atención a la situación actual de la emergencia sanitaria por COVID-19, los interesados presentarán únicamente la solicitud acompañada de la hoja de vida, partida de nacimiento, copia de documento único de identidad DUI y copia del número de identificación tributaria NIT, ambos autenticados por notario. Concluida la fecha para los interesados, presentarán sus hojas de vida. Se recibieron 75 postulaciones de diferentes profesionales, quedando las nóminas de la siguiente forma. Ahí están los 75 nombres, irían los 75 nombres de las personas propuestas. Recibidas por el Pleno Legislativo las 75 postulaciones, estas fueron trasladadas a estudio de la Comisión Política, y esta, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea, nombró, según acuerdo número 11, fecha 24 de junio del corriente año, la subcomisión que suscribe y fue integrada con los diputados siguientes: Alberto Armando Romero Rodríguez, Jorge Chafijandal Vega Silva, José Antonio Mendares Rivas, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Rodolfo Antonio Parker Soto, Juan José Martel y Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, nombrado como coordinador al diputado Alberto Armando Romero Rodríguez, quien presidirá sus reuniones. Como secretario al diputado Jorge Chafijandal Vega Silva, y como relator al diputado José Antonio Mendares Rivas. Asimismo, nombró como suplentes a los diputados Carlos Armando Reyes Ramos, Nidia Díaz, Mario Antonio Ponce López, Guadalupe Antonio Vázquez Martínez y Jorge Uriel Mazariego. Se estableció como alcance en su mandato lo siguiente: a. Examinar los perfiles de cada uno de los candidatos y candidatas. B. Verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución, las leyes y la jurisprudencia constitucional. C. Entrevistar a cada uno de los aspirantes a los referidos cargos de forma pública y abierta a los diferentes medios de comunicación. D. Invitar a organizaciones de la sociedad civil a que presencien y sean partícipes de las referidas entrevistas. Y E. Presentar informe a la Comisión Política. Esta subcomisión, como parte de las actividades que desarrolló y en aras de contar con suficientes elementos para cotejar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, candidatos y candidatas, y que pudieran ser tomadas en consideración al momento de elegir a las personas en los cargos de presidente o magistrado de la Corte de Cuentas. Estas instituciones fueron las siguientes: Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Dirección de Investigación Profesional y de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética Gubernamental, Ministerio de Hacienda y Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Conformada la subcomisión, se procedió a revisar cada uno de los perfiles de los candidatos y candidatas, así como la verificación de los requisitos que señala la Constitución y la ley, teniendo especial cuidado de tomar en cuenta que el análisis, el más reciente criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, referido a la jurisprudencia constitucional, en la que ha determinado una serie de estándares que configuran el régimen jurídico fundamental de la elección de funcionarios de legitimidad democrática derivada. En cumplimiento al mandato conferido por la Comisión Política, la subcomisión realizó entrevistas a los aspirantes, las cuales se efectuaron durante la fecha 6, 7, 10, 13, 14, 17 y 20 de julio del presente año, a las que únicamente no pudieron asistir los profesionales Edelmira Violeta Flores Orellana y Pablo Antonio Sarabia Alfaro, quienes presentaron por escrito las respuestas del cuestionario de preguntas y sus planes de trabajo en cada de sus electos. Sus inasistencias fueron justificadas a esta subcomisión, por lo cual fueron entrevistados en total 73 candidatos y candidatas.
Las entrevistas se realizaron efectivamente durante las fechas antes señaladas y fueron abiertas al público en general, transmitidas en forma simultánea por la televisión y radio de este órgano de Estado, redes sociales y demás medios de comunicación informáticas, que como ya se dijo, fueron abiertas al público en general, por lo que se pudo manifestarse que ese proceso de elección se ha realizado de forma pública y participativa y tuvo el lugar en el Auditorio de la Paz del Centro Cívico Cultural de la Asamblea Legislativa. Las preguntas formuladas por la subcomisión a los candidatos y candidatas fueron las siguientes. 1. A su juicio, ¿cuál es la base constitucional de la Corte de Cuentas de la República y lo fundamental del mandato para los cargos de presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República? 2. ¿Qué la motivó a participar en este proceso de elección de presidente o magistrado de la Corte de Cuentas de la República? 3. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de la Corte de Cuentas de la República y su visión sobre la Contraloría en el país? 4. ¿Por qué se considera capacitado o capacitada para desempeñar el cargo de presidente o magistrado de la Corte de Cuentas de la República? 5. En caso de ser electo o electa, ¿cuáles serían sus planes y proyectos para mejorar la institución? Asimismo, los diputados realizaron sus propias preguntas a los participantes. De las entrevistas efectuadas a cada uno de los aspirantes, se evidenció que al momento de responder las preguntas del cuestionario y también de las repreguntas de los diputados, se pudo observar que dichos aspirantes cuentan con suficiente preparación académica, idoneidad, experiencia, actitud para el desempeño del cargo, la forma de cómo administran la base de su conocimiento, el interés que demuestran en beneficio del país y en general los conocimientos adquiridos en su vida profesional e intelectual. Esta información es considerada valiosa, ya que evidencia la trayectoria individual de cada uno de los candidatos y candidatas y a su vez servirá para obtener elementos ponderativos esenciales a considerar al momento de nombrar a las personas que ocuparán los cargos. Para mayor ilustración de este informe, se anexan los audios, versión magnetofónica en forma de CD de las entrevistas realizadas a los 73 candidatos y candidatas durante las fechas 6, 7, 10, 13, 14, 17 y 20 de julio del presente año. Como elemento importante a mencionar de este informe es dejar expresado que la subcomisión tomó en cuenta que el estudio corresponde a los criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia relativo a la elección de funcionarios que le corresponde a la Asamblea nombrar. Dichos criterios sirvieron para garantizar una elección libre de toda injerencia, tomando en cuenta para ello el mérito de cada uno de los aspirantes, su idoneidad, capacidad, independencia, competencia para el cargo, su experiencia profesional y conocimientos básicos en el manejo de la dirección de la Contraloría de la Nación, así como también se tuvo especial cuidado en el cumplir el principio de publicidad y transparencia en el desarrollo de las actividades de la subcomisión, especialmente en las entrevistas efectuadas a cada uno de los candidatos y candidatas. Siguiendo con las líneas jurisprudenciales y tomando en cuenta los aspectos requeridos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se observó la legitimidad democrática, que es la competencia que tiene esta Asamblea Legislativa en ejercer la función legislativa de elegir a funcionarios que elige este órgano de Estado son también delegados del pueblo. Por otra parte, la despartidización también fue tomada en cuenta, es decir, que no existe un vínculo formal o material de los candidatos hacia un partido político determinado, contando para ello con las respectivas constancias emitidas por las instituciones anteriormente mencionadas. También se observó en todo momento del proceso la meritocracia, una cualificación con la que se pudo medir el profesionalismo, la capacidad y honradez de cada uno de ellos en el ejercicio de la función pública. Si bien el derecho a optar a cargos públicos, artículo 72, alineal 3 de la Constitución, consiste en la posibilidad de que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, sean elegibles para un cargo como funcionario público, debe entenderse que su ejercicio está sometido a ciertos requisitos y condiciones que puedan encontrarse en las disposiciones constitucionales o en la ley secundaria. Esto significa que, al igual que el resto de derechos fundamentales, el derecho en cuestión no es absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones y regulaciones por parte del mismo constituyente o del legislador.
En cuanto al requisito constitucional de honradez y competencias notorias, se ha comprobado que los aspirantes cumplen con los requisitos de probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia que implica separación de los diversos órganos e instituciones, así como de los partidos políticos y rectitud requerida para desempeñar con dignidad la investidura. Asimismo, la cualificación técnica y profesional empírica o académica requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo o empleo. La Asamblea Legislativa, previo a la elección de un funcionario público, acredita que los candidatos seleccionados cumplen con los requisitos previamente establecidos. Para ello tiene la obligación de documentarse y comprobar su cumplimiento a satisfacción. El deber y obligación de documentarse implica que este órgano encargado de determinada producción jurídica o de ejecutar actos de aplicación directa de la Constitución tiene que contar con los elementos objetivos necesarios y suficientes que permitan adoptar una decisión racional que refleje el fiel cumplimiento que exige la Constitución. En cuanto al principio de publicidad, este opera en una doble dirección, desde la Asamblea Legislativa hacia los ciudadanos, que se concreta en el marco del derecho de acceso a la información de interés público y en la publicidad de agendas, debates, votaciones y decisiones legislativas, y desde los ciudadanos hacia el órgano legislativo, que se concreta en la participación de individuos, grupos sociales y organizaciones de la sociedad a las comisiones o al pleno legislativo, no solo para exponer puntos de vista, requerimientos o necesidades, sino inclusive para presentar propuestas concretas que ellos requieran. Teniendo en cuenta los principios antes mencionados, se puede afirmar que todo procedimiento legislativo garantiza las actividades que potencian el debate, la contradicción y la toma de decisiones tan esenciales en la actividad legislativa como en el presente proceso de elección de presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Esta subcomisión tuvo la obligación legal de documentarse y de comprobar la veracidad de la información presentada y de seguir el procedimiento legislativo idóneo. Es así como se obliga a sí misma de documentar y comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para un cargo público y de exponer las razones por las que considera que una persona es la idónea para ser electa como titular de una institución determinada por la Constitución. Con los anteriores elementos se puede afirmar que este proceso de elección ha utilizado los fundamentales principios de democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia, siendo la publicidad de este proceso una proyección social para el debate legislativo, elemento fundamental de una democracia representativa. No obstante haberse publicitado e invitado a tanques de pensamiento y diversas asociaciones civiles, fue negativa su presencia en el proceso de entrevistas desarrollado por esta subcomisión. Congruente con lo anterior, la subcomisión considera que debe tomarse en cuenta los elementos básicos a la hora de la elección. Dos elementos básicos a la hora de la elección. Uno, la autonomía orgánica de la institución que conlleva la legitimidad derivada en el nombramiento del presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Y dos, la obligación de esta Asamblea Legislativa de justificar la idoneidad de las personas que resulten electas en los cargos. Habiendo revisado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el nombramiento en el cargo de presidente o magistrado de la Corte de Cuentas de la República, se pudo constatar que los candidatos y candidatas cumplen con los requisitos para ser electos, por lo que se vuelve viable el nombramiento de cualquiera de los mismos, dejando claro que algunos de ellos tienen procesos activos en instituciones del Estado, de las cuales en sus informes no se manifiesta tener una resolución sancionatoria o condenatoria, según sea el caso, sino que son procesos abiertos o activos, y esto no inhibe a que alguno de los participantes pueda resultar electo en algún cargo por encontrarse tutelado bajo el principio de inocencia que establece la Constitución. La subcomisión, conforme al mandato encomendado por la Comisión Política y lo expresado en el presente informe, considera que se ha dado cumplimiento con el mandato encomendado, habiendo desarrollado un proceso responsable, sistemático y apegado a lo señalado por la Constitución, Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y la jurisprudencia constitucional. Así el informe lo que hace el conocimiento de la Comisión Política por los efectos legales consiguientes de Unión y Libertad, y firmarían los miembros de la subcomisión en caso de que se
se apruebe este proyecto de informe. No sé si hay alguna observación, diputado Bonilla. Gracias, presidente. Sí, estaba escuchando el informe ya en la última parte en la que habla sobre que si bien es cierto, algunos candidatos puedan tener algunos procesos activos o pendientes en algunas de las instituciones, como la Fiscalía General de la República, no se inhiben de participar, y yo comparto, por supuesto, de que el principio de inocencia debe prevalecer. Sin embargo, yo no sé si existe la posibilidad de que se pueda además solicitar en esta subcomisión, si es que no eso ya se tiene, el estado de algunos casos, porque hay candidatos que dice tiene expediente activo, pero no dice si por qué delito, por qué tipo de ilícito, o si nos puede hacer llegar esa información. En el caso de Hacienda hay un candidato que dice pendiente nada más, no remiten si está solvente o no está solvente. En algunos casos aparece estado actual no está vigente, no sé a qué se refiere. Si nos pudieran, o al menos a mí, hacer llegar la mayor cantidad de información, porque al final siempre queda sujeto a valoración. El cuadro resumen que nos están entregando nuestros técnicos, a donde no aparece nada es que no tienen nada, por eso no. Pero el caso de donde, por ejemplo, hay un señor que aparece en el Ministerio de Hacienda, bueno, hay varios que aparecen insolventes, por ejemplo. No, correcto, pero ahí no dice estado actual, no está vigente. El 22, por ejemplo. No sé a qué se refería el Ministerio de Hacienda con eso. Hay varios también. Hay varios, y eso... Yo creo que lo que ha de haber enviado el señor ministro ha de decir... correcto, esa información... sí está, sí está. Vea. Y el Ministerio de Hacienda manda un link. Diputado Almendares. Gracias, señor presidente. Iba en el mismo sentido. De esto, qué significaba estado actual no está vigente, y qué se va a hacer con las personas que dicen número de DIT no es correcto. Entonces, lógicamente, nosotros lo que vamos a hacer es remitir esto a la Comisión Política, pero también nos van a preguntar a nosotros, porque hemos recibido la información, qué pasa con esto del número de DIT no es correcto, y qué significa estado actual no está vigente. A lo mejor nos pueden aclarar, porque acuérdense que para poder pasar el informe para mañana tenemos que reunirnos con la fracción y pasar todo esto. Es lo que reporta Hacienda, que el NIT no es el correcto que ha mandado. Pues, es lo que se ha escrito lo que ellos mandan, así como dice. O sea que el candidato no mandó el NIT correcto. ¿Qué significa estado actual no está vigente? Porque hay que irse al link para ver cómo está. Sí. Vamos a revisar. Héctor, hay que irse al link. No podemos entrar al link ahorita. Con uno que revisemos vamos a ver qué es lo que... ¿Tiene el link ahí? Diputado Bonilla. ¿Y esa información está en digital o solo impresa? Está en digital, en la de Hacienda está en digital. Completa, este es el resumen, completa. Sí. Porque si nos la hacen llegar en digital, yo creo que pues tenemos todavía tiempo para poderla recibir, revisar minuciosamente y poder sacar cada uno las conclusiones en sus cuadros. Es más, todas las entrevistas, completamente todas, van en el CD. Por si alguien quiere revisar todo, ahí están los CD ya listos para ser entregados mañana a la Comisión Política. Y todo esto también se entrega mañana. Lo que tengamos claro es que nosotros no estamos evaluando nada ahorita. Estamos revisando que toda la documentación sea trasladada completa para que la Comisión Política en pleno comience la deliberación de los profesionales que fueron evaluados. Entonces, si no hay alguna otra observación, procederíamos a firmar. Sí, Coronel Almendares. Solo hacer un llamado, que estamos en el proceso de selección. Si alguna persona o institución, así como cuando hay un casamiento que dice alguien que alguien que tenga algo, pero que sea con pruebas, no chambres, que nos haga llegar, para que después de elegido digan, tenía esto, tenía el otro, por favor. Gracias, muy buena observación, diputado Almendares. Lo único que se hace público la solicitud de información como se pide, de la manera respectiva dirigida a la Comisión Política, porque ya
esto ya pasa mañana a manos de la Comisión Política en pleno. Bueno, lo que estemos de acuerdo en aprobar el informe para ser entregado mañana a la Comisión Política en pleno, favor de votar. 5 votos por unanimidad. Bueno, entonces pasaríamos a firmar el informe y ya ven que en la convocatoria oficial estamos convocados mañana a las 4 de la tarde. El presidente ha convocado a la Comisión Política y ahí entregaríamos pues el informe respectivo.